Bueno, yo creo que voy iniciando para que nos alcance el tiempo. Ustedes saben que cuando uno menos piensa se nos va por este medio. Entonces, quiero que nos rinda mucho hoy. Hoy vamos a hablar de los contratos comerciales. Yo les había dicho a ustedes en algún momento que tenía muchas ganas de que tocáramos el tema de los contratos atípicos antes que iniciar con los contratos más comunes. Normalmente los contratos se dividen en típicos y atípicos, ¿cierto? Entonces recuerde que yo les había dicho en su momento que los contratos típicos nosotros los encontrábamos dentro del código comercial. Yo me pongo los audífonos. Hola, hola Marcela. Hola, profe, qué pena que es que no había silenciado el micrófono. No te preocupes, dale tranquila. Yo sé que nosotros a esta hora estamos en la casa y llegan los niños, las mascotas, todo el mundo. Eso es comprensible, eso es lo bueno. A veces que por este medio uno puede enterarse muchas veces eh, de cómo viven ustedes, es muy chévere poder tener como este contacto, ya que no podemos tener un contacto más cercano. No se preocupe. Bueno, entonces es eso. Yo les había hablado en su momento que es un contrato típico y atípico. Voy a volverlo a retomar para que ustedes me puedan comprender. ¿Listo? Entonces, cuando yo hablo de un contrato atípico, estoy hablando de los contratos que no están regulados dentro de nuestra legislación o nuestro código de comercio. Y los típicos son los que se encuentran regulados. Entonces, ay, profe, entonces nosotros donde encontramos la regulación de los atípicos. Esa regulación nosotros normalmente la hemos encontrado, puede ser o por medio de la costumbre o de normas internacionales. Por eso yo les decía en su momento alguna vez que el derecho comercial se estaba internacionalizando. De hecho, una de sus características principales es que tiende a la internacionalización, ¿cierto? Es que en todas partes podamos hablar y comprender el mismo idioma. De hecho, lo que yo les estoy diciendo aquí hoy, tengan la plena seguridad que en la mayoría de países lo están manejando. ¿Les cambia de pronto la reglamentación? Sí, pero hay otros que son tal cual. De hecho, quiero abrir un paréntesis. En cuanto a contratos mercantiles internacionales, la reglamentación nosotros la encontramos en la ley mercatoria. Esta ley mercatoria nos concede, Andrés, ¿me quieres preguntar algo? Sí, sí, profe. Cuéntame. No, lo que pasa es que, como yo sabía, pues que el tema de los horarios, o sea, de la universidad ya más o menos hasta esta fecha, hasta el 14. Andrés, ¿me esperas un momentico? Yo traigo los audífonos para poderte escuchar mejor. Dame un segundito, no me demoro nada. Tranquila. Aló, Hola. hola, ahora sí te escucho Sí, perfecto. profe, no, sino que iba a decir algo, era pues en un caso que tengo, es Ujú. porque, como yo sabía, pues que la universidad iba más o menos hasta el 14 de noviembre, Sí. entonces, por lo que pasó de esta asignatura, entonces yo tengo un viaje programado y lo Ujú. tengo menos después del 25 de diciembre. Yo tengo mucho susto porque yo vi que usted va hasta el 5 de diciembre, con lo que es, por ejemplo, me imagino que el campo final, usted va a poner también un examen final. Entonces, yo le quería preguntar, porque se había hecho la conferencia hace 15 días, se había dicho que iba a soltar un poco más de trabajo, Sí. pero hasta el momento no los han soltado, no los han soltado. Ujú. Sí, lo que Les pasa es quería que, preguntarle eso. bueno, te cuento, Andrés. Efectivamente, ustedes saben pues que por un problema con el docente anterior, pues se tuvo que aplazar un poquitico el curso, ¿cierto?
Efectivamente, nosotros nos vamos hasta diciembre. El ánimo de nosotros no es como querer perjudicar a nadie y el mío, déjenme decirle que menos. Yo creo que yo he tratado de ser muy flexible con ustedes para acomodarnos pues como en todo. Entonces, si quieres, ahorita tú me escribes por el WhatsApp y yo te digo qué hacemos. ¿Listo? Ah, listo, profe, muchísimas gracias. Tú me escribes y yo te digo cómo podemos organizar, hablo tu caso en concreto y miramos cómo podemos organizar para que de todas maneras no pierdas el viaje, pues si ya lo tenías programado. Muchas gracias. De nada, Andrés. Bueno, entonces continuando con lo de la clase, les cuento pues que la ley mercatoria o lex mercatoria, porque así la pueden ustedes encontrar en internet, en Google, me habla de todo lo que tiene que ver con los contratos internacionales y cómo se deben formar. Nosotros normalmente al hacer un contrato somos muy tranquilos, somos muy informales. Nosotros hacemos, de hecho, muchas veces los contratos verbales. Ese es un inconveniente grandísimo porque a la hora de que se incumpla el contrato no tenemos cómo demostrar que efectivamente pusimos unas condiciones, ¿cierto? Entonces, sugerencia, de ahora en adelante, todo lo que hagamos, hagámoslo por escrito. Miren que una mera oferta, si yo no la tengo por escrito, después, ¿cómo lo voy a arreglar? Pensemos nada más en lo siguiente. Zuleima tiene un carro para vender. Aquí me dice que es un Chevrolet X, que es de color tal, que el carro es súper bueno. Yo le digo, listo, yo se lo compro, yo estoy buscando carro, ella me lo entrega. Yo simplemente confío en la buena fe de ella. Quedamos en que si el carro no estaba bueno, yo se lo podía devolver o ella me iba a pagar una multa, pues en caso de que el carro tuviera algún inconveniente. Y resulta que eso quedó verbal, no hay nada escrito. Que el carro valía 20 millones de pesos, por decir algo, dando valores pues así como para el ejemplo. Efectivamente yo le pagué, pero el carro no estaba bueno. ¿Cómo le puedo yo alegar a ella que ella me dijo que me iba a devolver la plata? ¿O cómo le puedo alegar a ella que existe una cláusula penal si no tenemos nada escrito? Ni siquiera el valor, ¿cierto? Entonces, miren lo importante que es tenerlo. De hecho, hasta por la forma en como nosotros hablamos. Si yo les pregunto a ustedes, y eso sí quiero que me lo escriban en el chat para que lo hagamos, el ejercicio. Si yo les digo a ustedes, yo sé que aquí hay muchos de varias partes que no son de Antioquia, por eso quiero preguntarles esto. Si yo les digo a ustedes bocadillo, ¿a ustedes qué se les viene a la cabeza? Piénsenlo un momentito. Mazamorra, ¿cierto? Nosotros pensamos en bocadillo, en esa jalea de guayaba que comúnmente a nosotros nos sirven con leche con clarón mazamorra. Aquí en todas partes ustedes van y piden un bocadillo y eso es lo que nos entregan. Exacto, de guayaba. Pero resulta que eso no es bocadillo en muchas partes. Por ejemplo, si yo me voy para el Chocó, en muchas regiones del Chocó le dicen bocadillo a lo que nosotros le decimos murrapo, o sea, al bananito chiquito. Si yo me voy, por ejemplo, al sur, cogiendo hacia Pasto, digamos, de Popayán hacia allá, Santander de Quilichao y demás, si yo les digo bocadillo, ellos van a pensar en una porción pequeña de comida. Si yo me voy para Europa y pido un bocadillo, me van a dar un sándwich. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ejemplo, digamos que yo no soy de aquí de esta región y yo le digo a Julián por allá que acabo de entrar, ve Julián, vendeme unos bocadillos, yo estoy pensando en el sándwich y él me trae aquí unos cubitos de guayaba. ¿Yo qué pienso? Pues este se equivocó, ¿cierto? Inmediatamente digo, existe un incumplimiento de contrato. Pero ¿dónde está escrito? Si lo dijimos verbal. Cuando yo le hablaba, yo pensaba en la guayaba, pensaba en el sándwich. Cuando él me hablaba, él pensaba en la guayaba. Entonces, mire que hay términos que incluso en nuestra propia región son muy diferentes. Mire que ahorita les mencioné el murrapo.
El murrapo, para nosotros los antioqueños, el murrapo es un banano pequeño, ¿cierto? Pero si yo me voy, por ejemplo, para otras regiones, les dicen chirarí vea, por ejemplo, les dicen, o simplemente a nivel internacional le dicen bananito. No deja de ser un bananito o un platanito pequeño, un plátano pequeño. Entonces, miren qué es eso, lo importante, una taza. A mí me tocó personalmente ayudar a dirimir un caso de una taza. En el sur de Colombia, Pasto especialmente, allá cuando me tocó pues como colaborar con el asunto, hicieron una compra de unas tazas del Carmen de Bioral, que las hacen a mano, ¿cierto? Todos nos ubicamos, si somos de la región, más o menos sabemos pues que en el Carmen hacen unas vajillas muy bonitas. Estas tazas las hicieron, eran aproximadamente unas 1000 tazas para regalarlas en Navidad a los trabajadores de una empresa. Resulta que cuando llegaron las tazas, que llegaron finalizando noviembre, hace como unos 6 años, se destapó la caja y sorpresa del gerente de la empresa, encontró tazas, ¿cierto? Para nosotros, ¿qué es una taza? Una vasija sin asas, ¿cierto? Sin donde cogerla. Pero ellos piensan en taza como a lo que nosotros le decimos pocillo, o sea, donde nos tomamos el tinto, donde nos tomamos a veces el chocolate en la calle, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Estaba furioso el señor, yo para qué quiero eso, si eso no me sirve, yo lo quería era para que ellos lo utilizaran y pusieran unos lapiceros o lo utilizaran pues para lo que quisieran. El señor del Carmen también estaba furioso, decía que no existió claridad en lo que ellos querían y que a ellos no les servían esas tazas marcadas porque estaban marcadas con el nombre de la empresa. Entonces eso se armó un conflicto. Yo soy antioqueña, estaba en Pasto, llega el gerente y me dice, doctora, ¿usted qué vi ahí? Y yo, tazas, ¿cierto? Entonces él me dijo, ah, no, que mire, yo no, cálmese, vamos a mirar qué dice el diccionario de una taza. Si nosotros miramos qué dice el diccionario como tal de la definición de taza, dice, es una vasija, ¿cierto? Con un asa, 2 asas o sin ninguna asa. Eso significa que para ambos, tanto para el Carmen como para Pasto, existía una taza, ¿cierto? ¿Cómo se resuelve el conflicto ahí? Pues ahí no, porque nos pusieron a dirimir el conflicto, nosotros llegamos a un acuerdo de perder 50 y 50. Pero mire que lo difícil que es cuando no hay nada escrito. Si ellos hubiesen hecho todo por escrito, hubiesen mandado un email. Existía un email, pero ni siquiera, solo el email simplemente decía que la taza esté el Bocán Galeras y que diga el nombre de la empresa y ta. Pero no decía un diseño, no había una especificación, no había nada, ¿cierto? Entonces, cuando esto sucede es muy complicado. Si yo tengo por escrito eso, las cosas se resuelven más fácil. O sea, con esa pequeña introducción quiero decirles que ojalá todos los contratos que hagamos, hagámoslos por escrito. Así nos vamos a evitar todos los problemas que ustedes quieran. Cualquier tipo de contrato, si bien aquí les estoy hablando de derecho comercial, sabemos que también existen contratos laborales que a veces los hacemos verbales. Entonces, hagámoslos por escrito, de esa manera nos curamos en salud con muchas cosas. Bueno, en derecho comercial se habla de que cuando nosotros queremos hacer un contrato para poder que tenga plena validez y no pierda su objetividad, ese contrato debe de no carecer, discúlpame, yo apago el celular, no debe de carecer de voluntad, de autonomía de la voluntad. Es decir, que a Paola no la vayan a forzar porque está firmando el contrato. Es decir, por allá que estaba poniendo el ejemplo con Natalia era, no se me fue, la otra. Con la que estaba poniendo el ejemplo de la venta del carro. Claro, que ella no me ponga un revólver, digamos que era Natalia, no me ponga un revólver y me dice, Paola, si no me compras el carro, pues te va a matar, ¿cierto? O si no me compras el carro, voy a decir que usted nunca se conecta a las videoconferencias y yo hackeo su computador y hackeo todo y borro todos los videos, ¿cierto? Entonces miren que eso es fuerza. Yo tengo autonomía ahí para decidir si le compro el carro o no, no. Entonces, por eso se dice que uno de los principales elementos de los contratos es que debe de existir autonomía plena de la voluntad. Ahí quiero entonces hablarles de los vicios del consentimiento. Creo que en algún momento se los mencioné,
Vuelvo y les repito, cualquier duda, cualquier cosa que me quieran ir escribiendo, bien recibida sea. Entonces, cuando yo hablo del consentimiento, hablo de vicios. Y existen tres vicios: el error, la fuerza y el dolo. Esos son los tres vicios en los consentimientos en todo tipo de contrato. Cuando yo hablo de error, estoy hablando de error tanto en la persona, o sea, en el sujeto del contrato, como en el objeto. En el objeto es mucho más fácil probarlo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que yo pensé que lo que me estaban vendiendo era un celular iPhone 8 y resulta que era un iPhone 6. Y cuando me lo entregaron, yo ya había pagado la plata y era un iPhone 6, ¿cierto? Entonces, si existe, yo puedo probar que lo que yo efectivamente quería comprar era un iPhone 8, a mí me tienen que devolver el producto. De hecho, por eso existe la ley o la norma de devolución del producto 5 días después de comprado, ¿cierto? Ustedes saben que todos nosotros como clientes, de eso se llama la ley de retracto, poder retractarme de algo cuando yo no estoy conforme con algo. Si yo voy al almacén Éxito, por decir algo, me compro un televisor y resulta que el televisor no era lo que yo esperaba, y si lo compré virtual, con mayor razón, me lo tienen que devolver. Entonces, me tienen que devolver el dinero. No me pueden obligar a que yo adquiera otro televisor. Que normalmente eso es lo que hacen en muchos almacenes en Colombia. Cuando yo voy y no quiero el famoso televisor, siguiendo con el ejemplo, lo que dicen es, bueno, yo le doy un bono de cambio, tienes que venir a mercar aquí o tienes que venir a comprar otro televisor aquí. No, si yo no quiero, no me pueden obligar, ¿cierto? Entonces, el error del objeto, también lo podemos, les voy a poner otro ejemplo, un arrendamiento. Resulta que yo alquilé esta casa porque pensé que era lo más silenciosa del mundo, que aquí iba a poder dar mis videoconferencias tranquila, iba a poder grabar mis videos de lo más tranquila, que no entraba la luz del sol directa por la mañana, que mejor dicho, la maravilla. Y cuando me pasé a vivir, le pregunté a la señora que me lo mostró, bueno, y este apartamento es tranquilo, el sector es muy tranquilo, usted me puede garantizar la tranquilidad. No, eso por aquí no entra ni moscas, mejor dicho, de siente. Me paso y empezamos a escuchar el ruido de los carros toda la noche. Y los fines de semana no dejan dormir. Hay un error en el objeto ahí, claro. Y si me lo entregaron y si encima yo dije no tiene humedad, no tiene nada, y al menos le salieron humedades, hay un error en el objeto. Yo tengo por qué quedarme pagando un arriendo un año en un apartamento donde hay un error de lo que yo creía que era. No, no tengo por qué hacerlo. Entonces ahí existe un error en el objeto. La definición del error es muy sencilla, es simplemente la creencia inequívoca de que algo está bien para mí. Profe, y en la persona cómo, también hay un error en la persona. Resulta que, les voy a poner varios ejemplos, uno de comercial, uno de laboral, para que ustedes lo sepan. Resulta que ustedes van a adquirir mis servicios como abogada porque les mandé una hoja de vida que, mejor dicho, no, ustedes dicen, no, ya, esto es lo máximo, ya no podemos hacer nada. Ya tengo postdoctorados, he hecho todo, mejor dicho, que no he hecho yo en mi vida. Llevo 30 años de experiencia. Ustedes dijo, esta es. Resulta que cuando me hicieron la primera consulta, empecé a gaguear. No tenía ni idea. Después me dijeron que era una capacitación. Tampoco, mejor dicho, se me frenó hasta la voz del susto. ¿Se equivocaron conmigo? Sí. Pueden entonces decir que no me van a contratar. Claro, pueden terminar el contrato sin ningún tipo de indemnización, tanto en laboral como en comercial. El ejemplo que les puse fue un contrato comercial, prestación de servicios. Sin embargo, si es un contrato laboral, con mayor razón. Si yo demuestro que tengo certificados laborales y son falsos, por ejemplo, es una falsedad en documentos. O los presento, pero no conté que era que me habían echado de ellos porque no tenía ni la más remota idea del tema, también. Entonces hay que poner mucho cuidado con eso.
¿Me entendieron lo del error? Hola. Aló. ¿Sí me entendieron? Ah, bueno. Se escucha una voz por allá, pero no sé. ¿Será que el sonido está fallando, chicos? Yo Creo que la sanidad del cuerpo y mire cómo la tiene, puro negocio, puro negocio. ahora sí. Entonces estaba escuchando algo y pensaba que me estaban hablando. Bueno, entonces, si ya quedó claro, vamos a pasar entonces error, fuerza, a la fuerza, ¿cierto? Entonces vamos en el error, vamos para la fuerza. No, no se preocupe, Yesenia. Yo he escuchado una voz de un hombre, pero los dos únicos hombres que están conectados son Andrés y Julián. Y los dos tienen el micrófono cerrado. Entonces yo decía, pues no me pueden estar hablando. Entonces yo dije, bueno, listo. Entonces vamos a hablar entonces de lo que es la fuerza. ¿Qué es la fuerza? Es muy común, de hecho más de lo que ustedes creen. Por ejemplo, con proveedores, donde yo les diga, es que si ustedes no me venden a mí, yo les voy a hacer que les cancelen el contrato en otro lado. Si ustedes no me suministran tanto y tanto, yo digo que el producto de ustedes es malo, ¿cierto? Entonces, esto se utiliza mucho, por ejemplo, en grandes empresas. Uno a veces se queda aterrado porque uno se da cuenta que la cifra es más grande de lo que uno se esperaba. ¿Y cuándo puede uno entonces demandar esa fuerza? En el momento que yo ya no tengo la fuerza. Ejemplo, supongamos que yo tengo un novio y que mi novio trabaja en X empresa. Entonces, quieren que yo trabaje en una empresa, pero yo no quiero. Pero yo les presto unos servicios. Y a mí simplemente me dicen, listo, si usted no trabaja con nosotros, nosotros sabemos dónde trabaja su novio. ¿Qué me están diciendo ahí? Miren, no me necesitan decirme nada más. Pero si yo le digo a Andrés, a Julián, a cualquiera, yo sé dónde están ustedes, trabaja su familia, yo los vi. Y lo hago con una mirada desafiante. Muy seguramente ustedes van a sentir el temor. Entonces ustedes van a terminar haciendo lo que yo les esté diciendo. Entonces, el tipo, perdón, de vicio, la fuerza es muy común. Si yo les digo a ustedes, ve, miren, si ustedes no me firman ese contrato, los encierro en un cuarto lleno de mariposas o de moscas. Gente que le tiene favor a las moscas o a las mariposas. Entonces, hay que poner mucho cuidado también con esto. Entonces, ¿qué es la fuerza? Es obligar a una persona que realice un contrato a favor mío. Y el dolo. El dolo también es común. El dolo es aprovecharme del dolor de otra persona, de, de hacer que la otra persona haga algo para mí en un momento determinado. Ejemplo, resulta que Peranita se divorció porque el esposo le fue infiel. Tenía una casa. Resulta que el esposo le fue infiel en esa casa, dentro de esa casa, ¿cierto? Entonces ella cada que entra a la casa, lo único que hace es pensar en el tipo acostado con la vieja. Me disculpan Andrés y Julián que ponga el ejemplo, sé que también puede ser al revés, listo. Pero por ahora vamos con las mujeres, sabemos más, mentiras. Entonces, la idea es que como yo sé que ella está dolida y que cada que entra a la casa, es como si volviera a revivir la escena, tiene todavía ese dolor, esa depresión. Entonces yo le digo, ¿por qué no vender la casa? No, pero ¿cómo la vende? Sí, vendela. Y empiezo a incitarla para que ella la venda. Entonces yo voy y le digo a Marcela, Marcela, va a intentar proponerle negocio a ella. Esa casa sale como 500 millones, pero digámosle que la vamos a comprar en 200, ¿será que ella nos la da? Efectivamente, no le están dando mucho, 200 millones de pesos, no, ¿quién más le va a dar? Y efectivamente le dimos los 200 millones, el negocio se cerró.
Ella no la vendió porque yo hice lo posible para que ella lo vendiera. ¿Y por qué lo hice? Porque quería aprovecharme de ella y sabía que estaba en dolor. Entonces, cuando las personas están sensibles, tienen depresión, tienen tristeza, se les acaba de morir alguien, una mascota, acabaron de terminar una relación, se vuelven más vulnerables. Y uno puede aprovecharse de eso. Si yo puedo demostrar que la persona se aprovechó de mí en ese momento, yo puedo hacer que el contrato se devuelva a su estado natural. Entonces, en este caso, Peranita de tal ya superó el dolor del marido, ya tiene otro novio, y yo tampoco, porque le vendí esta casa a esta vieja en 200 millones, ¿cierto? Inicia simplemente un proceso donde se demuestra, obviamente no es que solamente lo diga, sino que se demuestre que efectivamente ya estaba pasando por un periodo de dolo que coincidió con la venta del bien y muy posiblemente el juez falle a favor de ella, haciendo que el negocio se devuelva, es decir, que se vuelva a su estado natural. Se le devuelve a ella la casa, ella nos devolvería los 200 millones de pesos. Hasta ahí. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Bueno, espero entonces que haya sido muy clara con ese tema. Cualquier dudita, ustedes saben que me van escribiendo también. Bueno, entonces ahora sí vamos a hablar de lo que son los contratos. Resulta que cuando yo hablo de contratos, estoy hablando de un acuerdo de qué? De voluntades. ¿Cierto? Como se los dije hace un rato. Es una especie de convenio donde yo estoy transfiriendo unos derechos, ¿cierto? Y estoy adquiriendo a su vez también unas obligaciones. Entonces, siempre vamos a hablar de obligaciones y vamos a hablar de derechos cuando hablamos de un contrato. Por ejemplo, en un contrato de compraventa, yo le estoy transfiriendo a X persona, digamos que va a vender esta manilla, entonces voy a transferir a la otra persona el uso y goce de esta cosa. De hecho, en derecho, que valga la redundancia, nosotros utilizamos mucho la expresión uso y goce de la cosa. ¿Eso qué significa? Que la persona ya tiene el dominio sobre un bien. ¿Listo? Entonces, aquí estamos hablando de bienes muebles o bienes inmuebles, pero bienes tangibles. Tenemos que tener presente algo, voy a abrir un paréntesis aquí grande. Recuerde que cuando nosotros hablamos de un negocio, de un acto comercial, pueden ser bienes o pueden ser servicios. Yo ya les he ido calificando mucho los trabajitos de actos comerciales, de hecho me faltan muy poquitos realmente ya por calificar, y uno de los errores más grandes que yo pude notar es que solamente hacían referencia a bienes. Recuerden que servicios también. De hecho, a nivel internacional, nosotros la compraventa de servicios no la vamos a encontrar regulada ni en la ley mercatoria, ni en un contrato, ni en el Código Comercial. La vamos a encontrar en el Acuerdo General de Comercio de Servicios. Se los voy a escribir por el chat cómo lo encuentro. Así lo van a encontrar. AGCS. Ustedes lo buscan en internet y es una norma. Colombia está adherida a esa norma. Entonces, todo lo que tenga que ver con comercio de servicios lo podemos encontrar allí. ¿Listo? Bueno, entonces, mire que vamos a hablar siempre de unos bienes. Tenemos que tener presente que estos bienes tienen que ser bienes lícitos o servicios lícitos. Porque en los contratos nosotros siempre vamos a encontrar unos elementos. Esos elementos son el objeto, la causa y los sujetos. El objeto tiene que ser lícito, la causa tiene que ser lícita y siempre van a existir como mínimo dos sujetos, un sujeto activo y un sujeto pasivo. Hasta ahí estamos claros, ¿sí? Me van diciendo. Entonces, cuando hablo del objeto lícito, estoy diciendo es que sea un objeto que yo pueda vender, cambiar, ceder, que yo lo pueda mirar siempre. Entonces, ejemplo, ya me salió un avisito de Zoom. Bueno, entonces cuando yo hablo del objeto, tiene que ser, yo no puedo vender la luna, yo no puedo vender mi cuerpo,
el profesor lícito, no, no, eso no es lícito. Después les voy a explicar el por qué. Yo no puedo vender la gorda de Botero que hay en el parque, ¿cierto? Yo no puedo vender drogas, marihuana, cocaína, heroína, ¿cierto? Porque eso no es lícito, está prohibido por la ley. Entonces, si yo lo vendo, el contrato carecería de validez. Entonces, ese sería un elemento que es importante para el contrato, sería un elemento esencial. Claro que sí, ahorita mismo les debo actualizada la segunda unidad para que empiecen a trabajar. ¿Sí les parece que hemos ido trabajando bien? No los he puesto a correr y si me han entendido hasta aquí todo. O sea, la idea mía fue como irles enseñando paso a paso e irles como adaptando también a todo. Bueno, yo ahorita les habilito entonces la segunda unidad para que empecemos a trabajar con ella. Bueno, entonces ese es el objeto. El objeto tiene que ser lícito, es decir, que sea permisible. Otra característica de los objetos es que yo los pueda, sean tangibles, ¿cierto? Que yo los pueda medir, los pueda ver, los pueda observar, los pueda pesar, que yo les pueda dar un valor. Yo no puedo decir, ve, les voy a vender 50 pesos de aire. No puedo hacerlo, ¿cierto? Aunque hay gente que lo vende, no es lícito. ¿Por qué? Porque es que el aire no se puede, ¿cierto? Porque el aire no es de nadie. No lo podemos pesar, no lo podemos medir. Yo no puedo decir aquí hay 50 centímetros de aire. No podemos. Por ahí dicen que las papitas margaritas sí se les puede medir, pero yo no sé cómo lo hacen. Bueno, entonces, eso es el objeto lícito. También les estaba diciendo que tiene que existir una causa. Esa causa es el por qué yo voy a hacer el contrato. Entonces, la causa tiene que ser lícita. Yo le voy a decir a Andrés que me venda una casa que él tiene, pero él no sabe que es que yo la casa la voy a poner para prostitución de menores, ¿cierto? Entonces, pero si yo le digo a él, Andrés, véndeme tu casa, que es que esta queda perfecta por la ubicación, va a montar aquí prostitución de menores. Ahí, en ese caso, ya les estoy diciendo a él que hay una causa ilícita. El lavado de activos, por ejemplo, si yo logro comprobar lavado de activos, es una causa ilícita. Cualquier cosa que yo haga o con el fin que yo haga la compra y que no esté reglamentada por la ley sería ilícita. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Bueno, entonces hay diferentes tipos de contrato. Resulta que yo les había dicho a ustedes que yo les quiero hablar de los contratos menos conocidos en Colombia. Para mí, uno que es fundamental son los contratos forward. Yo les voy a subir un documento por anuncios. Si no alcanzo a hablarles ahorita, si se me llega a cortar. La idea, ¿cuál es? Que ustedes puedan mínimamente saber el nombre de estos contratos que son atípicos. Porque yo sé que ustedes tarde que temprano van a empezar a relacionarse con ellos. Entonces necesito que ustedes mínimamente los conozcan y sepan que existen. ¿Qué es un contrato forward? ¿Alguno de ustedes de pronto lo ha escuchado en su lado? No. Bueno, resulta que los contratos forward es un tipo de contrato que se hace con un tiempo determinado y para proteger las condiciones iniciales de una negociación. Les voy a poner un ejemplo. Yo le voy a comprar a Marcela por $200 un carro. Digamos con los ejemplos de los carros hoy. Entonces, le voy a comprar por $200. Mire que le dije dólares. ¿Qué pasa con el dólar? El dólar fluctúa mucho, ¿cierto? Entonces, yo le digo, le voy a entregar $50 ahorita y dentro de 3 meses le doy yo tanto y dentro de 5 meses le doy tanto. ¿Qué pasa? Dentro de 2 meses el dólar se disparó. O sea que ya no está valiendo 3.000, sino 4.000. ¿Quién termina perdiendo? Yo, ¿cierto? Que me va a tocar pagarle en dólares. Ella me lo vendió en dólares. Pero si nosotros hacemos un forward ahorita, ella me va a tener que respetar el valor al dólar de lo que está aquí. O sea que si
cuando hicimos el contrato, el dólar estaba en 3.000, me lo tiene que seguir respetando en 3.000. Por eso les digo que es un tipo de contrato muy importante y que ahorita está cogiendo mucha acogida por los negocios internacionales, porque muchos contratos son internacionales. De hecho, muchos de los viajes que nosotros pagamos los tenemos que pagar en dólares. Y como no conocemos este tipo de contrato, yo sé que más de uno de ustedes ha tenido que pagar más de lo que ustedes se habían presupuestado. ¿Por qué? Porque al final de año, cuando lo terminamos de pagar, el dólar está más alto y ahí nos jodimos, me disculpan la expresión. Ah, profe, pero es que no, también puede bajar, sí, también puede bajar. Por eso se dice que es un contrato a futuro donde se van a mantener las condiciones. Porque tanto para mí como para la otra persona se va a mantener la condición actual. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Sí, así se gane o se pierda, se debe de mantener. De hecho, este tipo de contratos se empezó a utilizar porque muchas empresas se quebraban. Como en los negocios internacionales, la mayoría se paga con dólares, entonces cuando se pagaba bien, que el dólar estaba bien, pues tenía muchas ganancias. Pero había negocios que el dólar bajaba mucho. Entonces, cuando bajaba mucho, la utilidad de ellos era mínima y a veces no tenían ni siquiera con qué pagar los impuestos. Entonces, ¿qué dijeron? No, tenemos que encontrar algo y empezaron a traer ese tipo de contratos de otros países y los reglamentaron acá. La mayoría de estos contratos forward se pueden hacer también por bancos. Yo los hago normalmente por bancos, Bancolombia, el que ustedes elijan, de tal manera que si me van a pagar las divisas por una de estas entidades, ellos me respeten esas condiciones. Entonces se compra como ese tipo de contrato en un banco para que ustedes lo tengan presente. Entonces mire que son contratos que yo sé que ustedes poco los van a encontrar. Por eso me preocupa mucho. Y se nos va muy, muy rápido el tiempo, muchachos. ¿Cierto? Bueno, otro tipo de contrato también que ahorita estamos utilizando mucho es el contrato de maquila. ¿Cierto? La maquila. Ese sí yo creo que ustedes lo han escuchado más. ¿Qué es la maquila? ¿Quién me sabe decir? ¿Quién tiene una definición? Bueno, no saben qué es la maquila, entonces les voy a decir. El contrato de maquila es el contrato que tiene como razón de ser la realización de procesos de industrialización o de industrialización o hacer un producto. No solamente es industrialización, ahorita les digo por qué el hacer un producto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Siempre y cuando uno de sus productos sea importado. Ejemplo, yo importo la tela para hacer las camisas y las camisas las voy a volver a exportar, pero las camisas me las hacen aquí en Colombia, ¿cierto? Con la tela que yo importé. Entonces, la condición para que este contrato se dé es que debe de existir la importación o la exportación y los impuestos salen muy, muy baratos. Ustedes por eso escuchan que muchas personas me dicen que me queda menos de un minuto. O sea, estoy así como cuando uno está en un examen y empiezan a decirle faltan 10, faltan 5. Entonces, el proceso de maquila es ese. Normalmente nosotros las maquilas las podemos encontrar dentro de zonas francas, pero también se pueden hacer por fuera. Van a llegar unas empresas donde van a dejar un producto, aquí se hace el producto y el producto se vuelve a exportar a su país de destino. Chicos, no quiero dejarlos iniciados con el tema, porque yo sé que este tema es muy interesante. Dentro de 8 días yo voy a mirar, voy a preguntar en la universidad si puedo dejar 2 videoconferencias programadas para el mismo día, o sea, para el mismo martes. 7:45 y programo de una vez otra reunión, 7:45, 8. E ingresamos para que continuemos.